En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente, diciendo: merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes, y le digo a uno: ve y va, a otro: ven y viene. A mi criado: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración y volviéndose hacia la gente que lo seguía dijo: yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande. Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra del Señor. Yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande. ¿Por qué el Señor Jesús manifiesta esta alegría o esta incertidumbre acerca de este oficial romano? Pues las circunstancias mismas lo manifiestan. Los romanos tenían su fe puesta en otros dioses que no era el Dios de Israel, que no era el Dios que Jesús venía transmitiendo. El poder que tenía este hombre no lo ejerce de manera tal que pueda utilizar a sus soldados para ir por Jesús y llevarlo para que realice el milagro. Al contrario, se humilla ante Jesús sabiendo que no es digno de que Él entre en su casa. Reconoce el poder de nuestro Señor Jesucristo, reconoce su ser Dios, reconoce toda su persona. En esa misma confianza manifiesta la alegría de que Jesús escuche su voz y que pueda atender esta necesidad. Las cosas que Él hacía no las hacía con un fin. Reconocen los sacerdotes que este oficial, siendo un subalterno, había construido para ellos una sinagoga y por ende decían ellos: merece que le hagas el favor. Sin embargo, eso no es lo que le llama la atención a Jesús. Lo que le llama la atención y por lo cual acude es que este hombre reconozca que no es digno de la presencia del Señor, que reconozca que el poder del Señor es tan grande que Él puede hacer más de lo que Él hace con sus subalternos. Dice Él: tengo soldados bajo mis órdenes, y le digo uno: ve y va, a otro: ven y viene, a mi criado: haz esto, y lo hace. Jesús, teniendo poder, hemos visto que expulsa demonios, hemos visto que expulsa enfermedades, hemos visto que sana, cura, perdona, da dignidad al hombre. Y es lo que este soldado reconoce. En primer lugar, que acuda ante un israelita, sabiendo que las diferencias de ciudades que había entre ellos, la diferencia de creencias y todo el contexto social, no era para que resucitara esa relación, pero la fe hizo que el corazón de este hombre confiara más en Jesús que en sus falsos dioses, que realmente encontrara en Jesús la sanación para su criado, que realmente se sintiera indigno
ni siquiera de acercarse personalmente. Por eso envía sacerdote al encuentro del Señor para decirle cuál era la necesidad. El Señor hoy nos da un estirón de orejas. Nosotros que nos decimos cristianos, nosotros que nos decimos seguidores del Señor, los que debemos de confiar en Él y manifestar nuestra fe, en todo el pueblo de Israel, el que había experimentado el amor de Dios, su misericordia, desde la liberación de Egipto, el paso por el desierto, aquel que había experimentado la presencia viva de Dios entre ellos, no tenía una fe tan fuerte como la de este hombre. El Señor nos manifiesta, tenemos que aumentar nuestra fe, tenemos que creer no solamente en Él, creerle a Él lo que nos dice, lo que nos enseña, lo que nos muestra, ese camino que nos invita a seguir. Pidamos pues a Dios que nosotros también actuemos como ese soldado romano, con miedo de acercarnos a Él al sentirnos indignos de estar en su presencia. Que pidamos la intercesión de otros para que se acerquen a Él y mencionen y les digan cuál es nuestra necesidad. Y sentirnos indignos de que entre en nuestra casa sabiendo que somos pecadores, sabiendo que somos hombres débiles, que nos dejamos llevar por la tentación. Sin embargo, que nos esforcemos por seguir agradando a Dios con nuestras obras y que nos esforcemos por ir alcanzando ese camino de salvación que nos lleva a estar en la presencia de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre.